existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y al montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos ya más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre y de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente, creemos adecuado invitarles al uso de la imaginación mientras llevamos adelante la cruzada de un programa. Siguiendo aquella línea de ideas trazada en el tiempo por Eve de Bonafini, la radio bien pensado es un asunto que termina funcionando en el teatro de la mente. Nosotros creemos importante involucrar la imaginación de las y los oyentes, de les oyentes de radio, en la estructuración de un programa. Nosotros imaginamos un programa y procedemos a hacerlo, pero ¿qué tal si ustedes aportan con su imaginación los elementos que no están en el sonido ni en las imágenes, que a veces son como la foto congelada y no la película completa? Y el cerebro, que es un órgano perezoso, pero una vez que se pone en movimiento, casi siempre eficiente, nos podría ayudar a que un programa de radio se convirtiera en una experiencia. Así que si ustedes están de acuerdo, alguna vez la imaginación estará en el poder, nosotros procedemos. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, buenas tardes a la audiencia, al equipo, ¿cómo están todos y todas? Bien, ¿qué tal estuvo lo suyo? Bárbaro, la verdad que todo 10 puntos, Carlos, así que me siento satisfecha. Bien, no daremos ningún detalle ni ningún elemento al respecto, pero ojalá que vaya todo bien. Ojalá, a mediados de septiembre tendremos alguna novedad, así que muchas gracias. Ojalá es la palabra más linda de la lengua castellana, ¿no? En portugués es tomara. Eduardo Gala, tomara, exactamente. Buena canción de Vinicius de Moraes. Tomara, ¿no? Ojalá, porque implica un poquito el sentido de la esperanza, ¿no? Siempre repetimos esto, pero es interesante. Una vez en un casamiento alguien de escuchar la radio trajo a colación, ¿no? Sabía árabe. Alá. Quiera el Señor, quiera Alá. Quiérala. Quiérala. Esto es Tomara por María Creusa. Grabada en vivo en Buenos Aires en el disco de Vinicius de Moraes, Toquinho en La Fusa. La cosa más bonita que hay en el mundo es vivir cada segundo como nunca más, escribió el filósofo, poeta Vinicius de Moraes. Ojalá Tomara, Lula da Silva, gane, como marcan hasta acá las encuestas, que ocurriría la elección en octubre en Brasil. Estamos yendo para eso, ¿no? Estamos todos juntos. Porque eso también cambia un poco el mapa de la América del Sur, tan complicado. Un abrazo solidario a Colombia, ¿no? Que sufrió tremendo terremoto. Tremendo, ¿no? Primero el terremoto en Venezuela, ahora el terremoto en Colombia. Tendríamos que pensar un poco, ¿no? En un montón de asuntos al respecto. Más allá de las supersticiones y de lo que podamos imaginar y de las conspiranoias, ¿no? Tendríamos que pensar un poco. Está muy álgido el tema de la conspiración con el clima. ¿Ha visto? Sí, claro. Que hay muchas teorías medio un poco terraplanistas, porque realmente es difícil modificar el clima de la Tierra con factor humano, pero cada vez hay más gente que cree que están modificando el clima. Mucho se debió a esos 25 días que Buenos Aires padeció sin sol. Por suerte hoy es un día soleado, pero también estos terremotos en Latinoamérica, tanto el de Venezuela como el de Colombia, como si estuviesen manipulados por gente humana. No sé si te llegó esa teoría, me llega por varios lugares de que rocían para que esté nublado, sí, y que modifican el clima. Cuando nosotros entrevistamos a la meteoróloga, no específicamente meteoróloga, pero trabajadora del desfinanciado sistema. Instituto Meteorológico, sí, claro. Bueno, la semana pasada lo tratamos acá. ¿Es posible que hayan citado la reunión parlamentaria, las sesiones del Senado del 6 de agosto para tratar el tema de la extranjerización de la Tierra, sabiendo de antes que iba a haber una tormenta del carajo en Buenos Aires? Bueno, mucha gente se preguntó. Otra cree... Como que hicieron llover el 6 de agosto a propósito. Claro, o eligieron la fecha a propósito porque tenían un pronóstico anticipado que les permitía saber que ese día iba a haber tormenta. Está muy de moda la especulación, ¿no? Claro, y el futurismo. El
futurismo en general. Y lo irracional sobre lo racional. Racionalmente no se puede afirmar que alguien pueda producir un terremoto, que haya una potencia mundial interesada que pueda producir un terremoto. Científicamente no tiene comprobación empírica en absoluto. Científicamente es imposible. Por el contrario, tiene la corroboración de que no se podría morir. No se puede ni forzar una tormenta un día que haya una manifestación. No se puede, pero lo que pasa es que ocurren tantas cosas que más allá de la ciencia, que respetamos a ultranza, si no nos convertimos en nuestro enemigo. Bueno, hay asuntos que hay que pensar dos veces, seguramente, ¿no? Respecto a la agresión que la Tierra recibe de parte del ser humano, de las actividades que el ser humano lleva adentro, entre ellas la minería, que provoca una crisis. Impacto y provoca asuntos que pueden variar, elementos que son permanentes en la historia. Lo que cambia nunca es el clima, hay que tenerlo claro cuando hablan del clima que cambia, sino el tiempo. Lo que cambia es el tiempo. El tiempo hoy está nublado, el clima es una cuestión más permanente. O sea, no se puede alterar el clima, pero se pueden alterar tantas cosas que deberíamos repensar al respecto. A proteger el estado de ánimo, entonces. Sí, claro. Porque el clima modifica, ¿no? Los estados de ánimo. Si los oscurantismos trabajan sobre un estado de ánimo en que se mueren todos los parámetros, o sea, que uno ya no sabe bien de qué se trata. Los valores. La sensación paranoica de que está todo perdido, de que nos espían todo el tiempo y que pueden decidir por nosotros cuestiones que ninguno de nosotros podía decidir. Vamos a retroceder un poquito en el tiempo para contar una historia fuerte, poderosa. Los diarios del 5 de agosto de hace 50 años, de 1976, publicaron lo que sería una fake news gigantesca. En La Rioja y en la Argentina hablaron de un accidente de ruta que había terminado con la vida de Monseñor Angelelli, el cura de los pobres en La Rioja. En 1983, un obispo de la Iglesia Católica, Jaime de Nevares, habían cambiado las condiciones de la dictadura, dijo en voz alta: es hora de que lo digamos nosotros. Al obispo Angelelli lo mató la dictadura y fue un asuntazo, porque oficialmente, como ocurría tantas veces, la información cerraba toda. Un accidente de ruta en La Rioja, lamentablemente el auto que llevaba a Monseñor Angelelli se salió de camino y después murió sencillamente. Una investigación posterior demostró que no es así. La memoria, tan interesante para nosotros, sabe hoy lo que pasó con Monseñor Angelelli. Y como hay cosas que en el tiempo se repiten, la discusión sobre la soberanía argentina en sus propias tierras, la ley de extranjerización de tierras que el gobierno tuvo que retirar, tiene que ver también con aquella historia. Porque si era el obispo de los pobres de La Rioja, en la plaza de La Rioja, en la plaza central de la capital riojana, hay un monumento que lo homenajea, es porque defendía a los trabajadores y su trabajo con la tierra, a los campesinos. Y los que en cualquier guerra de un sitio de la Argentina, La Rioja connotado por su pobreza, su clima desértico, la nobleza de la gente, la lucha de la gente, los caudillos federales y los que, montándose en la historia de los caudillos federales, las familias de poder, los Menem, estuvieron siempre en las antípodas de lo bueno que en este mundo conocemos. Cuando León Gieco escribió La Memoria, la figura del obispo Angelelli estaba muy presente. Sueño de la vida y de la historia, la memoria. A veces en la figura de una personalidad importante, un obispo de la alta jerarquía de la Iglesia Católica, que sin embargo hizo nada durante la dictadura porque se revelara en público qué había pasado, cómo lo remataron en el piso Angelelli. Los desaparecidos que se buscan con el color. Y los otros sacerdotes riojanos, los otros militantes católicos riojanos asesinados entonces, que no fueron los únicos, como todos tenemos claro. Las monjas francesas, los curas palotinos, aquellos sacerdotes que habían privilegiado el trabajo de base sobre las pretensiones de la jerarquía católica de entonces. Comerían por un año con lo que cuesta un minuto. La viceintendenta de la capital riojana, que se llama Mónica Díaz de Albano,
subió a las redes sociales un video al cumplirse exactamente los 50 años del martirio y asesinato de Monseñor Angelelli. Compartimos con ustedes. Querido señor obispo, en estos momentos que nos está escuchando desde el seno del Padre, queremos decirle una palabra que sintetice cuánto pasa por nuestras mentes y nuestros corazones, y es gracias. En estas pocas palabras queremos expresar nuestro cariño por nuestro querido e inolvidable Monseñor Enrique Angelelli. Es inmensa la enseñanza que tú nos dejaste, no tan solo de palabras, sino también de obras, porque junto a nosotros trabajaste para ayudar a pobres y desamparados. Monseñor, fuiste un gran ejemplo, nos diste la luz del Evangelio que supo guiar tus pasos y querías que también guiaran los nuestros. Ahora de pronto llega la inesperada noticia que tú has fallecido y que has partido hacia la gloria del Padre. Nosotros sabemos que no te has ido, que estás aquí junto a nosotros, dispuesto a ayudar para hacer la paz, la justicia, para que reine el amor. Gracias, Monseñor, velado como te decíamos cariñosamente. Eras tan transparente que nosotros dejaremos nuestra vida si es necesario para que se cumplan tus deseos. Esa iglesia, la iglesia en opción preferencial por los pobres y los que trabajan en todos los territorios con las personas más necesitadas de ayuda, de cariño, de solidaridad, de comprensión y de presencia del Estado, el fin de semana pasado y este último fin de semana celebraron la vida de Monseñor Angelelli. Les estoy mostrando a los que miran el streaming ahora un poquito de la actividad que se llevó adelante ayer en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, allí donde trabaja el padre Paco Olveira, en este caso en un centro cultural y un club de barrio llamado Teresa Parodi, en homenaje a Teresa Parodi. Gracias al padre Paco Olveira y además del padre Paco Olveira, a los 12 apóstoles de las marchas de los miércoles en los jubilados que estaban en este lugar a donde pasamos ayer una parte de la tarde. Gracias por el cariño, por la escucha de la radio, gracias por los choripanes, gracias. Y gracias por mantener tan encendido y tan vivo el recuerdo de Monseñor Angelelli, como si el padre Carlos Mujica y Monseñor Angelelli se hubiesen convertido con el paso del tiempo, seguramente lo serán, en santos por decisión popular. Ambos asesinados. Y ya verán que es un cosmos donde se combina aquí la cumbia, la camiseta de la selección, Maradona, Messi, la fe, la esperanza, la pobreza y los deseos de prosperidad para todos y no para unos pocos. Y por qué no la alegría de ser lo que somos, no una cosa diferente, de pensar en castellano, por ejemplo, y no en inglés, de amar la bandera de la patria, sin lugar a dudas, de creer que las tierras como las Malvinas son argentinas, y saber que eso es prolongar la lucha de los mártires, de aquellos que sin embargo nos habitan. En esa bandera que estamos mostrando, de Norma Pla a Maradona, un montón de elementos que tienen que ver con nosotros mismos y con los luchadores, los que no se quedaron callados, aunque en algunos casos terminaran asesinados por distintos estados. Que en el caso del padre Carlos Mujica es un asesinato de la AAA y en el caso de Monseñor Angelelli un asesinato de los esbirros de la dictadura militar en México. Estas cosas nunca ocurrieron. Y en la Argentina ocurrieron un montón. Es bueno subrayarlo. La Rioja, un territorio connotadísimo. Una entrevista de época en Canal 7, en la televisión pública de entonces, a Monseñor Enrique Angelelli, que decía en público: ¿saben qué me pasa? Yo no puedo predicar la resignación. Obispo, por último, quisiéramos saber cuáles son los planes que para el futuro tiene su obispado en relación, si es que existe alguna relación. Nosotros sabemos que sí, queremos que lo diga, si usted quiere decirlo, con el gobernador de la provincia. ¿De qué manera entre gobernación
y obispado se puede llegar a poner a La Rioja en el lugar que le corresponde, simplemente? Bueno, yo diría que desde un primer momento, desde que el actual gobierno se ha hecho cargo de nuestra provincia, hay un permanente y armónico diálogo. Diálogo tiene que ser armónico, por otra parte, ¿no es cierto? Y cada uno desde su esfera específica, tratando de aunar esfuerzos, porque el único objetivo es buscar la felicidad de nuestro pueblo. De manera que sigue ese diálogo y tendremos que cada vez ahondarlo más, pero no por una razón romántica, sino tratando juntos de analizar los problemas y juntos, vuelvo a repetir, desde nuestra competencia específica, buscarle las soluciones. La Iglesia no puede vivir marginada de la historia y marginada de nuestro pueblo, sino que tiene que caminar, vuelvo a repetir, desde nuestro pueblo, entregándole a aquella que por misión divina tiene. Por lo tanto, las relaciones con el gobierno y las relaciones de quien tiene que caminar juntos. Y tenemos que caminar juntos, no solamente la Iglesia en su jerarquía con el gobierno en lo que significa la autoridad, sino todos, tomados de la mano, diríamos. Juntos hacemos el camino. Y le voy a decir más, acá tenemos nosotros un hecho que es posiblemente único en el país. Se llama el encuentro o el tincunaco, que lo hacemos el 31 de diciembre a las 12 del día frente a la Casa de Gobierno, donde hay un encuentro entre la imagen de San Nicolás, patrono de la diócesis, y el niño alcalde, que es el niño Jesús. Se encuentra todo el pueblo reunido allí, convocado, y vienen los ayes cantando lo que se dice el encuentro en quichua. Ahora, ese encuentro que lo hacemos el 31 de diciembre es la gran tarea que los 365 días del año lo tenemos que hacer gobernantes y gobernados. Y creo que es el mejor mensaje, la mejor tarea, lo más actual que tiene Honduras de evangelio, tiene historia, tiene presente y tiene visión de futuro. Creo que es el mensaje, por otra parte, que le podríamos brindar humildemente pero sinceramente al resto de estos hermanos argentinos en este momento. Obispo. Una entrevista con valor histórico. Lo que buscamos es la felicidad del pueblo, decía Monseñor Angelelli. Cuando existía un Ministerio de Cultura, un informe del Ministerio de Cultura sobre la vida y el martirio de Monseñor Angelelli. Dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado. Pasando Punta de los Llanos, cerca de Chamical, una ambulancia llegó al lugar indicado sobre el Camino Viejo. Era el miércoles 4 de agosto de 1976 y allí estaba sin vida el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli. Cuentan que 8 años antes, cuando entró a la Catedral de La Rioja por primera vez, vio que los bancos de adelante estaban reservados con placas metálicas. Hizo sacarlas todas. A partir de ese día, nadie tendría privilegios en aquel templo. Angelelli comenzó a llevar el Evangelio a todos los lugares, a celebrar las Navidades en los ranchos, a incluir a los pueblos originarios, como cuando dio lugar a la fiesta que llamó Tincunaco, que es encuentro en quechua. Pero impulsar una cooperativa para que el pueblo accediera a tierras abandonadas fue lo que hizo crecer las amenazas y después las persecuciones. Para el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el obispo del pueblo ya mantenía enfrentamientos públicos con los militares. Sus sacerdotes y colaboradores eran acosados permanentemente. Los padres Fray Carlos Murias y Gabriel Longueville y el cooperativista laico Wenceslao Pedernera fueron asesinados. Angelelli sabía que su hora llegaba. Le aconsejaron escapar y refugiarse en algún lado. Él respondió que el pastor debe estar al lado de sus ovejas. Aquel miércoles 4 salió hacia la ciudad de La Rioja junto al padre Pinto y eligieron el Camino Viejo. Pinto percibió que los seguían. Escuchó una explosión. Pensó que era un neumático que explotaba, pero era un disparo. Hermano obrero, hermano puestero, hermano peor. Siembra Angelelli en el corazón.
¿Cuánto demoró la Iglesia Católica en aceptar que había sido un asesinato encubierto por la dictadura militar, por los medios de comunicación y por la propia Iglesia? En el año 2019. Había concluido también el juicio auspiciado por una nueva etapa política en la Argentina que permitió demostrar no solo el asesinato, sino condenar a los responsables que quedaban vivos. Días antes de los hechos de la primera semana de agosto del 76, Angelelli había viajado a Córdoba para entrevistarse con el hiperpoderoso Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército y con un poder enorme en toda su jurisdicción. General, usted y yo somos católicos, tenemos que rezar un Padre Nuestro por los perseguidos, le dijo Angelelli. La respuesta con la que se encontró fue la siguiente: yo no rezo el Padre Nuestro por los subversivos porque no los considero hijos de Dios. Y cuando Angelelli bajó la vista y decidió retirarse, le dijo: el que se tiene que cuidar es usted. A buen entendedor, pocas palabras. Pastor con olor a pueblo se llama la canción que compuso el sacerdote al que conocemos. Se llama César Stiliano Tagle como el cura rockero. Esta es la versión grabada en 2019 por el padre César, Peteco Carabajal y una serie importante de artistas de todos los géneros. Cuidando los del lobo con piel de cordero, los que fomentan mano de obra barata y mal pagada, esos que vienen para humillar nuestra dignidad. El oído del pastor al evangelio, el otro oído para escuchar al pueblo, para salir a reclamar nuestros derechos. No hay que parar, hay que seguir andando nomás. Sangre derramada por amor, sangre derramada por amor, sangre del martirio y la flor, sangre destinada a sembrar memoria, justicia y paz. sangre de los mártires riojanos que han puesto el pecho a todas las balas de adentro y de afuera. La de Angelelli, la de Gabriel, Carlos y Wenceslao. Sangre en el barro y hay que seguir andando nomás. Sangre derramada por amor, derramada por amor. Sangre del martirio y la flor, sangre destinada a sembrar memoria, justicia y paz. Hay que seguir andando, hay que seguir andando, Hay que seguir andando Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. 14:32 minutos de esta tarde de lunes. Más adelante en el programa, ¿con qué nos nutriremos? Bueno, has visto, Carlos, que el jueves 6 de agosto se construyó una confrontación con la tercera intentona del gobierno de Javier Milei sobre una ley de Milei que tenía un título muy pomposo, que era Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, pero que era un intento de extranjerización de nuestra tierra, y que a partir de que se involucró la gente en sectores sociales, culturales, científicos, políticos, bueno, hubo una gran masividad de que eso se iba a tratar en la Cámara Alta, y entonces la ley pudo desgranarse hasta que quedara básicamente un proyecto de ley
imposible de volver a ser tratado porque se desgranó tanto, o sea, se sacaron tantos artículos que la ley no solamente es flaca, sino que ya no legitima un marco legislativo para algo, pues perdieron en esa batalla de extranjerización porque se construyó esa victoria, ¿no? A partir de la participación de un montón de sectores y de politizar también algo que nos compete a todos y a todas, que es nuestro territorio nacional y quién es dueño de la tierra para ser realmente soberanos, ¿no? Bueno, Matías Oberlin, que creó el Observatorio de Tierras, viene con nosotros a conversar porque desde que se planteó hace bastante Adorni había dicho que quería derogar la ley de manejo del fuego, que en el 2020 el diputado Kirchner, que era presidente de Bloque, junto a Daniela Vilar y mucha conciencia ambiental y proyectos de protección ambiental, también para morigerar un poco lo que estaba pasando con el conocimiento de la crisis climática y también por la desprotección del gobierno macrista, ¿no? Entre el 15 y el 19 a nuestro propio territorio. Se promulgaron muchas leyes interesantes, el Acuerdo Escazú, bueno, la Ley de Manejo del Fuego. Lo primero que querían hacer, y ya lo habían anunciado el año pasado, era también condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, la flexibilización ambiental, ¿no? Que significa poder venir a saquear y expoliar nuestros recursos estratégicos, nuestras tierras raras, nuestros minerales críticos, y entonces ya se venía planteando, por eso digo tercera vez que intentan la extranjerización de nuestra tierra. Bueno, el Observatorio de Tierras es a partir de esta iniciativa de Matías Oberlin, que es doctor en Historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina, y es uno de los creadores del mapa de la extranjerización de tierras, que se elaboró junto al Observatorio de Tierras. Viene a conversar con nosotros porque viene de un derrotero y de una trayectoria no solamente de divulgación científica por los medios de comunicación argentinos, sino también se preparó toda la vida para, como becario del CONICET y también como historiador y como magíster, para poder divulgar los conocimientos. Porque una cosa es muy importante es conocer, ¿no? Claro, saber de qué se trata exactamente, ¿no? Y otra cosa muy importante también es la divulgación de qué se trata. Exactamente, de verdad, en la Argentina hay un 15% de límite a la extranjerización de la tierra con las leyes vigentes, y con eso Benetton se compró 900.000 hectáreas en la Patagonia y Joe Legui se compró Lago Escondido. Pero entre esas cosas, ¿no? Voy al debate también, que entre lo que debatía mucho la sociedad en estos temas y también en la labor parlamentaria, con lo que pasó con la senadora Anabel Fernández Agasti, que planteó su derecho a poder en votar su embarazada votar remotamente, pero que después el propio bloque justicialista votó en contra de la moción de que se modificara el reglamento, porque eso en una estrategia parlamentaria podía ir en contra también de futuros marcos legislativos que fueran en contra de la sociedad argentina, y entonces hubo mucho enojo porque la calle digital, como le digo, se había abierto el debate ya muy beligerante y muy belicoso, porque bueno, si el Estado está gobernado por gente beligerante, belicosa, maleducada. ¿Te acuerdas cuando cuestionaban las formas de Cristina Kirchner? ¿Qué quedó de los republicanos que cuestionaban las formas? Que se enojaban por el carácter de un líder de Estado, ¿no? ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó de las formas que le criticaban las formas a Cristina Kirchner? Y cómo se olvida también la propia dirigencia, que le criticaban las formas a Cristina Kirchner, y hoy se sientan a conversar con un señor que es el presidente. Con un energúmeno. Con un energúmeno con el que es casi imposible hablar. De hecho, Brasil, ¿no?, acaba de retirar el embajador Julio Vitelli, y está realmente dolorido en términos sociales. He estado en varias cenas y en varios lugares en Río de Janeiro, y la verdad es que eso alimenta una confrontación inexistente entre pueblos hermanos como son Brasil y Argentina históricamente, además de ser nuestro primer socio comercial, que también no es menor, digamos, ¿no? Y nuestro hermano en la historia del Mercosur, nada más y nada menos. Nuestro hermano en todo sentido, ¿no? Porque digo, bueno, una comunidad de exiliados enorme también en la última dictadura cívico-militar. Ahora, está clarísimo que es a pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo hace. Eso agrava el asunto. Ni siquiera es su propio temperamento, sino que está cumpliendo una misión de alfil de un gobierno tan perverso como el suyo. Claramente lo dijo, además, Trump, ¿no? La doctrina Monroe viene a ocupar y está ganando en esa pelea, porque si realmente declaró la guerra directamente a Cuba y entra por donde tiene que entrar, ¿no?, que es básicamente Nicaragua y Ecuador. Y entonces su plan estratégico ocupacional de que sean Estados Unidos de América,
ni de Norteamérica ni de Latinoamérica, sino Estados Unidos de América, sean solo mascotas domesticadas de su alevosía para continental, digamos, con el miedo, que en realidad lo que lo está operando a Trump para ser Trump es el miedo del emergente chino de su contrincante asiático, pero Argentina no puede ser un botín de guerra entre China y Estados Unidos, no lo merecemos. Nosotros éramos una nación, teníamos un proyecto soberano, teníamos energía nuclear y proyectos de órbitas satelitales propios. Y tal vez hasta una tercera posición, ¿no? El asunto es que hacen esto porque la maldad los provee o por el miedo a perder las elecciones. Donald Trump está muy cerca de perder la próxima elección parlamentaria. ¿Sí? Lula da Silva está muy cerca de ganar la próxima elección presidencial. De Milei no se sabe con encuestas claras si tiene la posibilidad de retener la presidencia de la nación. Entonces el miedo también es un gran ordenador. Tenemos que ir a las calles de la ciudad de Buenos Aires, pero les cuento, en un ratito va a estar el cantorazo Hernán Lucero aquí con nosotros, que el sábado 15 de agosto, antes de su cumpleaños, hace una cita de tango, canción criolla y rock con artistas invitados y Pitu Marquesano de compañero en el piano en el Club Social Cambalache Defensa 1179. Pero este es Martín Suárez, en el móvil 1 de la AM530. Martín, ¿dónde estás en esta tarde de lunes? ¿Cómo estás, Carlos, Marina? Bien, arrancando esta semana con solcito aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos vinimos, porque nos gustan los líos, donde hay barullo, a la Procuraduría General de aquí de la ciudad de Buenos Aires, que queda en Uruguay 454. Estamos cerca de la radio hoy parcialmente, digamos unas 10 cuadras, ¿no?, de este lugar, porque la Auditoría Porteña, atención con este dato, presentó un pedido a este organismo para que evaluara las consecuencias jurídicas porque un ente del Estado porteño se negó a entregar documentación para ser relevado por esta Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, yo soy un órgano regulador, tengo la potestad de controlar a un ente del Estado, cualquiera, sea ministerio, agencia, organismo, lo que sea. Y ese ente, cuando yo le pido documentación, dice, no, ¿y vos quién sos? ¿Quién te dio vela para este entierro? Le diría, ¿no?, vulgarmente. Vos no sos nadie, no te voy a dar nada. Bueno, efectivamente, no le dio documentación. ¿De quién estamos hablando? De Visit Buenos Aires. Visit Buenos Aires es una agencia encargada de promocionar turísticamente a la ciudad de Buenos Aires en todo el mundo. De ahí nacen leyendas como, que no se la creen ni ellos, la ciudad más linda del mundo, venía a Buenos Aires, estamos compitiendo con París, con Roma, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este organismo, de un total, en el año 2024, de un total de 104 misiones, como se conoce, solamente presentó 5 facturas a la auditoría de la ciudad de Buenos Aires. Nada, no llega ni al 1% de la cantidad de misiones que realizó en ese año. Como fundamento para negarse a entregar la documentación, le dijo Visit BA, somos autónomos y la existencia también de mecanismos propios de fiscalización, es decir, que esos se autorregulan, se auditan, y lo que hay que tener en cuenta es que cualquier organismo que está creado por ley, en este caso, y que maneja fondos públicos, tiene obligación de entregar documentación cuando la Auditoría Porteña le pide para ser relevado. Hablamos con la encargada de llevar adelante este relevamiento, que es Mariana Gagliardi, la presidenta de la Auditoría Porteña, que dijo precisamente esto, la falta, ¿no?, de facturación, de papeles que le entregó y otros detalles más en sumas millonarias que maneja este organismo. La escuchamos. Sí, como vos bien decís, la auditoría en este caso se encontró ante importantes limitaciones para verificar los gastos del ente auditado. En este caso el ente es Visit BA, que es el encargado de promocionar internacionalmente la ciudad de Buenos Aires en el exterior. Al comenzar esta auditoría, el organismo Visit BA cuestionó al inicio fuertemente la competencia de nuestro organismo auditor para darnos información sobre algunos gastos. De 101 gastos que nos informaron que estos gastos son misiones y gastos protocolares, solo nos dieron acceso a documentación de 5 de esos gastos. Ahora, esto es un tema grave, ¿no? Es serio que ustedes no puedan llevar adelante un relevamiento porque el gobierno de la ciudad se niega a entregar documentación. Esto es preocupante, por eso nos generó a nosotros una alarma, porque los gastos del rubro protocolo y demás actuaciones llegaban a una cifra de 3.478 millones de pesos y en este caso no tenemos documentación que acredite estos gastos, con lo cual no podemos verificar como organismo que
el balance final de Visit BA tenga sustento en la facturación que lo acredite. O sea, este organismo en un determinado momento, en el año 2024, recordamos que la auditoría siempre hace relevamientos con atraso, lo que pasó en 2024, lo que pasó en 2025, una vez que termina ese año pueden hacer el relevamiento, no pueden relevar todavía 2026 porque estamos en vigencia. Bueno, en 2024 gastaron 3.500 millones de pesos. ¿Qué hizo con esa plata? No se sabe y parece que no se va a saber porque no quiere entregar documentación. ¿Qué tool, no? No voy a entregar documentación. ¿Qué negocio habrá detrás? Y algo turbio hay, porque hay agencias, en este caso, sí, bueno, si entregan documentación salta todos los chanchullos, ¿no? Y al aire, salta el otro, pariente de... y esta agencia es, digamos, una mezcla de privado y participación estatal. Tiene autonomía, pero al mismo tiempo tiene también la obligación de decir qué es lo que hace con los fondos públicos, con la plata tuya, Carlos, con la plata de Marina y con mi plata. Con la tuya, contribuyente, con la tuya, contribuyente. Va a parar también al Poder Judicial, que no va a investigar nada de lo que la auditoría, como recién decía Mariana Galiardi, que están denunciando, ¿no? Digo, un ente regulador que básicamente lo que hace es justamente auditar para poder saber dónde estamos contribuyendo y para qué, después también abona a la mafia judicial que atiende en Cava, ¿no? Estaría bueno que el Ministerio Público Fiscal de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, todos los fiscales que tiene uno solo o una sola, levante la mano y diga, che, yo me voy a hacer cargo de este tema, a ver qué hay acá atrás, porque si lo hace un organismo de cuarta, como es el Visit Buenos Aires, que no es un organismo que vos decís, bueno, tiene los destinos de los 3 millones de ciudadanos que viven aquí en la Ciudad de Buenos Aires, entonces es importante, no, lo hace para de alguna forma promocionar el turismo en todo el mundo. Imagínate que lo puede llegar a hacer cualquiera, en cualquier momento, si no es indagado, aunque sea por un solo fiscal, no te pido por toda la justicia, por uno solo. De alguna manera es lo que pasa, bueno, si tomamos esto como una muestra, pasa en lugares mucho más grandes también. Respecto al comentario sobre la ciudad de Buenos Aires y su belleza, etcétera, etcétera, yo creo que Buenos Aires es una ciudad extraordinariamente hermosa y que compite con Nueva York y París al respecto. Recuerdo, Martina, un chiste que se contaba en Latinoamérica sobre nosotros, los argentinos, las argentinas, les argentinas, apuntando a un costado soberbio que tiene también una parte del ADN, sobre todo la soberbia de quienes nacieron en las grandes ciudades, ¿no? En ese chiste solía decirse que Dios estaba creando los países de América Latina y que le daba a cada uno una cosa hermosa, ¿no? A Chile una gran cordillera y un mar Pacífico muy extenso, a Perú la cultura de los pueblos originarios y el Machu Picchu, a Colombia, bueno, a cada país les daba unos dones, y cuando llegó la hora de crear a la Argentina, Dios parecía muy entusiasmado y entonces le dio la Patagonia y le dio los Andes y le dio la Puna y le dio la Ciudad de Buenos Aires y le dio la Mesopotamia, y Dios seguía agregando y agricultura y ganadería y pesca, etcétera, etcétera, y los delegados de los países que estaban presentes empezaron a quejarse: ¿por qué a los argentinos les da todo Dios? A nosotros nos da una o dos cosas y a los argentinos todo. Y Dios, bajándose los lentes, miró así y les dijo: esperen que pongan los argentinos adentro. Una vez que estén los argentinos adentro, se trata de un quilombo. Bueno, yo creo al respecto de esto que la ciudad de Buenos Aires es extraordinariamente hermosa y está llena de dones y de virtudes. Su teatro. Y diría al mismo tiempo, pero qué lástima los macristas gobernando la ciudad de Buenos Aires. 20 años de macrismo. Yo tengo como frase que la ciudad de Buenos Aires es una de las más lindas del mundo, pese al macrismo. Claro. Aunque el macrismo nos duela tanto, ¿no? Porque imagínate lo que podría ser esta ciudad con todo el potencial que tiene, sin desarrollo económico, porque no desarrolla nada, industrialmente hablando, absolutamente nada, si tuviera esa predisposición a invertir en el país desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso hoy no ocurre. Sí. Y así todo vive solamente del turismo y de los que facturan dentro de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos, todos los que vivimos en el conurbano, que somos 1,5 millones de personas que por día viajamos a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Abrazo grande, Martín, gracias. Gracias. Abrazo, chicos. Estas vueltitas de la vida, y hablando de los argentinos, Alfredo Piro Rinaldi. Esta canción que anduvo cantando un montón de tiempo Horacio Fontova también. Es verdad. Somos argentinos hasta la médula. Hablamos de la Argentina y nos
infla el pecho un sentimiento de orgullo. Nos gusta la bandera y la selección, nos gusta la tierra de los argentinos. Los argentinos somos vivos porque somos mucho más piolas que los demás. Por eso es que en todo el mundo admiran nuestra contundente superioridad. Somos tan lindos y tan importantes y tan fascinantes nuestra sobriedad, que en ningún sitio pueden olvidarse de nuestra humildad. Los europeos sabios, consejeros, siempre buenas ondas nos quieren tirar. Chinos y yanquis que no quieren tanto, siempre se pelean por nuestra amistad. En cambio, los latinoamericanos subdesarrollados no podrán jamás ser tan hermosos como nuestra pura estirpe nacional. Por eso a los argentinos nos quieren en todas partes, porque somos el baluarte de toda la humanidad. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Los lunes a las 22, escucha el programa de la revista Amartya. Amartya, una revista papel hecha radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Calle donde mi lindo barrio se alzó, calle que guarda mis recuerdos de ayer. Vuelvo lo mismo que una alondra, trayendo en mis canciones los ecos de la fronda. Quiero que no olvides que traje al volver todas las dichas que me hiciera gozar. Por eso al llegar quisiera dejar la esencia de mi cantar. Vuelvo al pie de tu ventana para evocar las mañanas en que feliz me sentía, cuando un cantor melodioso interrumpía el reposo de la mujer que quería. Hoy que rondo por tu calle, quiero llenarme de amores bajo el raudal
raudal de esplendores que te han hecho deslumbrar. Barrio que nunca te he podido olvidar, aunque mi ausencia mucho tiempo duró. Barrio, rincón de mi alegría, vuelvo a buscar las glorias de mi lejanos días. Quiero que sepas que no puedo vivir lejos de tus calles cubiertas de sol, porque el esplendor que siempre hay en ti hace revivir mi amor. Estamos escuchando a Hernán Lucero, un cantorazo de la línea gardeliana, de la línea Hugo del Carril, de la línea del canto nacional y popular, o de los cantores nacionales, los cantores multigénero, los que cantan tango pero pueden cantar rock, milonga, flamenco, folclore, Bajo el raudal de esplendores los que suman y no restan. te han hecho. El sábado 15 de agosto, el sábado que viene, a las 9 de la noche, un espectáculo de tango, canción criolla y rock con artistas invitados, Hernán Lucero y Pitu Marquesano en el Club Social Cambalache. Hernán Lucero, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación. Hola Marina. Hola Hernán, ¿cómo andás? Un gustazo estar charlando con ustedes, bien, como siempre. Después de una gira europea. Y antes de otra. De otra gira Estuvimos europea. En mayo en Holanda. Gira. Sí, gira. Sí, con María Robles, que ustedes conocieron en diciembre del año pasado. Así es. Y en septiembre volvemos. Vamos a tocar en Rotterdam, en Ámsterdam. Qué lindo. Qué lindo sí. que es volver. Con un combo que es tango y flamenco. Así es, sí, con un espectáculo que está empezando a tomar forma. ¿Es el mismo que vimos aquí en No, es otro espectáculo. ¿Es otro espectáculo? Hay algunas cositas de aquel de aquel en progreso, digamos. De aquel debut en la Carbonera. De aquel debut en la Carbonera. Tuvimos un gran presentador esa noche, querido presentador. Fue sin querer queriendo. Sí, así es, pero qué hermoso que salió. Yo recuerdo que estaba estacionando el auto cuando me suena el teléfono de Hernán Greco y me dice, Carlos, ¿estás cerca? Sí, ¿podés presentar el espectáculo? Y yo dije, yo claro que puedo. De un minuto a otro el presentador. Sí, así es. Trabajamos de eso también, ¿no? Yo claro que puedo, pero ¿qué quieren que diga? Ese era el asunto. Fue ¿no? una noche preciosa. Y con Max Aguirre dibujando. Y con Max dibujando. En vivo, digo. Así es. Qué lindo, ¿no? Entonces, algunas cositas que empezaron a aparecer esa noche forman parte de algo que estamos construyendo todavía. Quiero decir que María es española, pero vive en Holanda. Exacto, exactamente. Así que, bueno, un poco la gira de septiembre es para seguir tocando, para seguir probando cosas, mirando al año que viene, que esperemos que podamos estrenar lo que estamos haciendo acá en Buenos Aires. Es interesante también decir que la combinación de flamenco y tango ofrece al público y al que piense un poco el encuentro. No es la primera vez que eso ocurre, de dos géneros de raíz que de una u otra manera levantan los trapos de lo propio en medio de las invasiones bárbaras que son más fuertes que nunca, ¿no? Así es, sí, así es. Son dos músicas de raíz muy potentes y un poco, tanto María como yo somos desde nuestros lugares también con los pies bien puestos en la tradición, somos un poco desgenerados cada uno en su mundo, ¿no? Entonces, también lo que estamos armando tiene que ver con canciones de palos distintos. Y la fusión de ambos, ¿no? Y la fusión de ambos, por supuesto, sí. Podríamos pensar, además, que para los grandes cantores de tango vigentes en el siglo XXI, van 26 años del siglo XXI, es la mitad de tu vida. Así es. Más o menos. Es ineludible la presencia del rock nacional en el repertorio, ¿no? Ineludible, como vos decís, porque al menos yo me he formado escuchando rock, ¿no? Escuchando y cantando rock. A los 13 años armé una banda de rock. Y
toda la devenir fue secundaria. tango. Exacto, exacto. Y sí, porque a mí el tango me llegó por Fito, me llegó por Charlie, por Fito sobre todo. Por Fito Páez, sobre todo. Él fue como que me abrió la puerta a escuchar tango, ¿no? No sé muy bien por qué. Quizá por algunos perfumes que hay en sus canciones, bueno, ¿no? Carabelas Nada. Carabelas Nada, que yo la grabé, ¿no? Y ahí la podemos buscar, Carabelas Nadas por Claro. el Lucero, por ejemplo, para ejemplificar esto que hablamos, ¿no? Y después aquella, ¿se acuerdan? Aquella, no me acuerdo ahora cómo se llama. Solo un touch y se fue, loca tuca de Dios. Así Loca tuca de Dios. Loca ¿no? tuca de Dios. Pude ver, me hizo ver su infinito dolor, y al hablarme solo y ciego frente al mar, su ocaso. Nena, nadie presiente el final. Eso es un tangazo. Es verdad, hay tangazos de Charly García, hay tangazos de Luis Alberto Spinetta, Ya lo creo. hay tangazos de Lito Nevia, hay tangazos obviamente de Fito Páez, hay algunos tangos de Andrés Calamaro, y después lo que otros cantores descubrieron, Cucuza Castielo, por dar un ejemplo, es que se puede cantar un repertorio que no parece nada vinculado al tango tangueándolo. Claro. Por ejemplo, Babasónicos. Sí, por dar un exacto. ejemplo. ¿Este sos vos? A ver. ¿Podés Chico cantar? Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrada la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Ay, qué bien. Lo del Mariana tango es una Bianchini, idea de Panza. que me toca aunque no quiera. Una chica sube un taxi, Caballito, Buenos Aires. Muere un tipo en Mataderos, un balazo. Ay, ¿cuánto en hace que no escuchaba esta aguante. versión? Qué buena. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Hoy paré con la botella. Todos saben lo difícil que es zafarse de ella. Ella tiene el par de piernas más largas que vieras, y hace que tu corazón parezca que aún siguieras. Tango, que me hiciste mal. Sin embargo, te quiero sepultar. La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle en Montparnasse. Y esto no deja de ser una canción desde el alma. Sol que me calma. Sol que me calma. Sol que me calma. Chico Buarque tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro, iluminando el cuarto, algo entrada la mañana. Carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada, carabelas de la nada, carabelas nada. Por ahí los temas que compuso Fito Páez, sus elecciones estéticas, tienen que ver con lo que él aprendió y también por la casa en que nació. Al menos así lo escribió en su autobiografía que dio pie a una serie de Netflix. Ese es su papá escuchando música brasileña, llevándolo a comprar discos, sus tías, un piano, lo que mamó de chico que después lo transformó en músico. En tu casa. Sí. En tu casa. ¿Cómo era? También, sí, mucha música criolla, cuyana, ¿no? Por el origen de mis padres, mi padre de San Luis, mi madre de San Juan, entonces
Lo primero que escuché creo que es Hilario Cuadros y después... Un mendocino fue lo primero que escuché. Un mendocino, así es. Un mendocino. Después Buenaventura Luna. Y después Buenaventura Luna. Un sanjuanino. Sí, y Arbós Narváez y Mínguez Barbosa. Y cuando suena Calle Angosta, ¿te emociona, por ejemplo? Por supuesto, toda la música de Cuyo me llega muchísimo. La música de Ernesto Villavicencio, claro, de Buenaventura, como vos dijiste, sí. Y el rock, el rock mucho, el rock me pega mucho. Claro, la casa era la música cuyana y las calles y la radio para ir al rock. Para vos. Claro, exacto. ¿En qué barrio fue eso? Claypole. En Claypole. Partido de Almirante Brown. Sí. En el conurbano bonaerense, ¿no? Conurbano profundo. Conurbano profundo. El conurbano va a salvar a la patria, te lo digo. Ojalá, eso dicen, yo creo que sí. Ojalá que así, la patria necesita el conurbano, ¿eh? Sí. Sin lugar a dudas. Así es. Ahí cerquita de la cancha, cerquita del... cuando yo era chico se llamaba Estadio César Luis Menotti, la cancha de Claypole, digo. Ahora se llama Rodolfo Capocasa. Bien. ¿Y fuiste hincha y jugador de Claypole? Jugador, sí, fui jugador, hasta reserva. Y salí algunas veces en reserva. ¿De qué jugabas? De 9. Centro delantero. Basta verle el tamaño para decir jugada de 9 o de zaguero central. O de central, claro. O de central sí, por la estatura, ¿no? Así es, bueno, de 9. Ser alto y jugar también de defensor. ¿Y seguís jugando un poco? Hace rato que no juego, estoy tramitando a ver quién me compra el pase. Está fuera de estado. Sí, ¿Te sacaron alguna amarilla importante? Me sacaron una amarilla importante, sí, pero ya cumplí las fechas de suspensión. Ya cumpliste las fechas de suspensión. Sí. Es bueno saberlo. Rock y música criolla. Sí. Todavía no apareció el tango. ¿Cuándo aparece el tango? El tango aparece alrededor de los 20 años. Aparece alrededor de los 20 años. Bueno, como te decía, el rock me abre la puerta al tango. ¿no? Fito sobre todo, Charlie, Spinetta. Pero otra cosa es convertirte en un cantor de tango. Sí, cuando nosotros te individualizamos, te visualizamos, pensamos Hernán, cantor de tango. Sí, y sí, soy eso. Sos un cantor nacional. Sí. Yo creo que Adriana Varela fue importante para mi generación, ¿sabes? Es como que cuando apareció la gata, es como que nos dio permiso, ¿viste? Como dijo, che, miren que esto les pertenece a ustedes se también. Puede venir del rock y cantar tango, se puede amar a Goyeneche y tener un repertorio vinculado a eso y otros. Tal vez Goyeneche, si hubiese podido, hubiese cantado canciones de Fito. Exacto. ¿Te imaginas? Yo recuerdo que había un disco... Estuvieron juntos en una película de Solanas. Claro, totalmente, sí. claro. Y esa película, encontrarse con ese episodio de esa película fue importante también. Había un disco allá a principios allá por los 90 de Adriana que se llamó Maquillaje, creo. Sí. Exactamente, ¿no? Con Esteban Morgado en la guitarra. Creo que estaba Morgado, sí, creo que sí. Bueno, yo creo que ese disco fue importante. Para mí fue importante. Digo, porque ahí confluyen un montón de gente que no perteneció a un género ni se encapsuló, sino que pensó en plural. Vos al mismo tiempo tenés tu obra como autor, como compositor de música, junto a Tute, Pedro Mairar, Fernando Barrientos, Maja Aguirre y Raimundo Rosales, entre otros. Todos estos elementos que estamos describiendo, la música cuyana, el flamenco, el rock, etcétera, tus propias canciones y el tango, ese es el nudo del repertorio del sábado. Tango, canción criolla y rock. Exactamente, sí, exactamente. Aparte va a venir una amiga, Delfina Chep, que va a venir a compartir sus canciones. Gran también. Cantora de Pinochet. Exacto. La tuvimos hace poco en uno de los espectáculos de Resistencia Tanguera. Claro, exacto. Recordemos que Delfina Chef se formó en Berkeley y grabó sus 2 primeros discos con Javier Limón en España. Así es. Digamos, una niña prodigio de la música argentina. Así es, sí. La última vez que nos juntamos fue en Madrid, en un show que hice en la Sala Clamores de Madrid, allá por el 2023. Uy, es muy linda esa sala. Es preciosa, ¿viste? Qué linda y es legendaria. Además tiene una historia maravillosa. Y hicimos un show en el 2023 ahí en un festival y vino Delfina, fue una noche preciosa, así que ella ya carga en su voz y en su estilo el flamenco, ¿no? Es como si cantara tango con un dejo de flamenco, siendo además descendientes de inmigrantes árabes en la Argentina. Sí, es una cantora criolla, ¿viste? Bien criolla de origen bien diverso y de una confluencia de estilos en ese estilo tan personal que tiene, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando Néstor Kirchner fue presidente en el 2003, Hernán? En el 2003 tenía 29, 30. ¿Y qué te pasó? ¿Qué pensás que pasó de ahí en adelante en la Argentina? Bueno, yo voté por Néstor, reconozco que sin mucho entusiasmo.
Claro, debo reconocerlo. Como toda la juventud de esa época. Pero lo voté. Había votado al yo soy peronista desde que tengo uso de razón, pero nunca había votado al peronismo hasta Duhalde. Fue mi primer voto, Duhalde Ortega. Porque te pasó Menem antes, claro. Claro, exacto, sí. Y Duhalde Ortega, claro, Duhalde Ortega fue mi primer voto peronista. En las elecciones del 99. Claro, exacto. Que había tenido alguna esperanza. Recién eras mayor de edad ahí en ese exacto. Momento. Había tenido alguna esperanza con Álvarez y qué sé yo, y que aquella vez que va de vicepresidente de la Rúa dije, no, esto no, yo soy peronista, voy a votar al peronismo, y ese fue mi primer voto peronista, y yo creo que Néstor fue mi segundo voto peronista. Ahí en el 2003, como les digo, voté sin mucho entusiasmo a Néstor, ¿no? Y fue, creo que la sorpresa más grata que he tenido hasta ahora, que me ha dado la política hasta ahora, la satisfacción más grande que he tenido, ¿no? Uy, qué lindo ese título. Néstor Kirchner fue la satisfacción política más grande que he tenido. Sí, y la sorpresa. Y la sorpresa, claro, porque yo no tenía ninguna esperanza. Había estado el 19 y 20 de diciembre en la plaza. Recuerdo allá, habrá sido el 21, 22 de diciembre, me pusieron contra una pared, mirando a la pared, y me hicieron un simulacro de fusilamiento a mí, a 3 o 4 personas más, a la vuelta del Congreso. Recuerdo, estaba con una chica esa noche. Si está escuchando el programa se estará acordando. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, una noche de calor. ¿Viste? Entonces tenía la sensación, decía, ¿qué va a pasar acá? ¿No? Era la desesperanza, era total, absoluta. Era la Argentina de las cuasimonedas, esa que parecía al borde de la disolución nacional. Y la desocupación. Y en que la desocupación. Claro, la cifra de desocupación era más alta que el porcentaje de votos que sacó Néstor en el triunfo electoral ante la no presentación de Carlos Saúl I de Anillaco. Recordamos que salió segundo en la elección Néstor en el balotaje, ¿no? Y sin embargo sucedía toda esa desesperanza, y sin embargo yo empezaba a grabar mis primeros discos, empezaba a hacer mis primeros shows con los Bardos Cadeneros, el grupo que tenía en ese momento. A propósito, uno de los invitados del sábado también es Sergio Barberis, compañero de los Bardos Cadeneros. No están mencionados los artistas invitados. No están mencionados. Pero es bueno saberlo. Sergio va a venir a cantarse algo conmigo. Capaz que hacemos algo de Chico Buarque incluso. Cuando termine el show es tu cumpleaños, por otra parte. Es mi cumpleaños, además, así que nos vamos a quedar ahí brindando, seguro. Y eso, qué sé yo, ¿viste? Y fue creciendo, y yo siento que como cantor de tangos pertenezco a un colectivo que floreció en esos años de desesperanza, de angustia, y que hubo en mi generación una porción de artistas de la música que buscaron abrazar una raíz, evidentemente, en el tango y en la música criolla. Vos pertenecés a un grupo seleccionado de artistas, además que suelen estar juntos, y moverse juntos, pensarse juntos, ir a jugar al fútbol, si se puede juntos, comer juntos, etcétera, que es interesante, ¿no? Porque se mueven todos en un parámetro generacional, con la misma experiencia de haber vivido aquella frustración, estas alegrías, estas nuevas frustraciones. Así es. Y que de una u otra manera, supongo que deberían ser la representación de muchísima gente que no puede cantar, que no es artista, pero que se siente identificada. Por eso te pregunto por estos asuntos. Estoy hablando del Negro Falótico, de Cucuza Castielo, claro, de Tute, amigos, de Tute, que hermanos, que además son como tus hermanos, ¿no? Tus compañeros de ruta. Sí, claro que sí. Y sí, bueno, ojalá lo que uno hace sea un poco la voz de los que no tienen voz. No quiero ser pretencioso ni mucho menos con esto. Ojalá. Creo que en su momento hubo algo interesante con mi generación hace 20 años atrás. Sí. Acho Stoll y Dolores Solá, no quiero dejar de mencionarlo. Por supuesto. Son centrales. En ese episodio, ¿no? Lidia Borda, Chino Laborde, Ardit, el Cardenal Domínguez, Alejandro Guyot, qué sé yo, tantos compañeros, Karina Berlegui, Victoria Morán. Tantos compañeros y compañeras. Es interesante que todos reportan a un mismo universo de lo nacional y popular en la canción criolla, que eso es lo interesante. Sí, absolutamente.
Y a mí me gusta pensar que hay ahí en ese sentido de pertenencia y en el trabajo que hago y que hacen mis compañeros y mis compañeras, creo que hay un lugar, un algo a qué aferrarse en momentos tan difíciles como este, ¿no? Más allá de que hace un ratito lo comentábamos con Marina fuera del estudio, me parece que la semana pasada algo empezó a suceder, quiero creer. Ojalá que sí. Yo creo que hemos visto ahora como que esa organización, ¿no?, convocó a la sociedad también a que lo que básicamente tenemos que ser es conscientes de esto que nos está pasando como problema colectivo, ¿no? Porque encontró un tema que además eliminaba obstáculos, ¿no? Que es nada más y nada menos que la tierra, nuestra tierra. Sí, exacto. Es algo muy grosero también, ¿no? Muy grosero y muy extremista, ¿no? El regalar nuestra tierra, nuestros recursos naturales, pero de un modo grosero. Hay una parte de la sociedad que no entra en conciencia, ¿no?, de que hay un poder judicial que permite estas tropelías por parte del gobierno nacional, y que en el gobierno de Alberto, por ejemplo, no las permitía, ¿no? Porque cuando Alberto quiso, por ejemplo, en el gobierno del Frente de Todos, quisieron declarar servicio esencial la comunicación, las telecomunicaciones, la misma Corte Suprema de hoy derogó ese decreto. Y hoy el Poder Judicial trabaja como a favor de estas políticas, también proscribiendo y encarcelando a la primera opositora, ¿no? Exacto. Es un combo de cosas interesantes. La extranjerización de la tierra es una realidad, lo vamos a tratar más adelante. El 15% del territorio argentino es posible de ser vendido a extranjeros. El gobierno quería subirlo a 25, no quería subirlo al 100%, no podía, ni al 75, ni al 50, era al 25, pero se encontró una forma de comunicar esto: la patria no se vende, la tierra es de todos, las Malvinas son argentinas, los territorios también, que sumó muchas voluntades, y es un ejemplo de cómo hay que encontrar también la forma de patria, esa palabrita, como dijo un político cordobés, ¿no? Esa palabrita que nos metieron, la patria. Sí, la patria, ¿no? Y que muchos dicen, ay, no, la patria, la palabra patria no me representa. El presidente Milei comparó la bandera con una pared, diciendo, para mí la bandera es como una pared. Bueno, con esas harinas hay que hacer el pan, porque han surgido también del fondo, bajo fondo, profundo de esta misma sociedad. Y no repetir esas lógicas que bajan de parte del Estado, que aunque uno no quiera, tiene que estar todo el tiempo con el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico con uno mismo, no reproducir eso que el Estado implementa también como política estatal, porque el primer mandatario dice todo eso, uno puede decir, ay, no me representa, no lo quiero, no sé qué, pero es política de Estado, y entonces imprime sí o sí en la sociedad, y también en las otras dirigencias y en los otros gobernadores y en la política en general. Sí, marca la agenda, por decirlo de alguna manera, con la complicidad de los medios de comunicación. Hernán, gracias por haber venido a la radio. Si puedo, voy a ir a verte el sábado por la noche. No me puedo quedar a tu cumpleaños porque tengo otras cosas que hacer. Sí. Y con el Pitu Marquesano seguramente ustedes son una dupla probada. Así es. En muchas Repitamos canchas. ¿Dónde es? Club Social Cambalache. Defensa 1179 en el barrio de San Telmo. Si no conoces el lugar, te vas a quedar con la boca abierta de lo hermoso. Exacto, es precioso. Tenemos un piano increíble. Quiero mandarle un abrazo a Omar Peralta, que me mandó un abrazo desde la ciudad de Mendoza. Es un oyente de nuestro programa, un amigo de la casa, un músico y un cocinero al mismo tiempo. Así es. Así que el viaje de este fin de semana, el viaje por la criollez, el tango, ¿qué vas a cantar de rock? Y todavía no elegimos el repertorio, nos juntamos mañana a ensayar y a delimitarlo ahí, pero va a haber Charlie, seguro, Fito, lo que escuchamos recién, algo de Calamaro va a haber, seguro. Independientemente de qué piense Calamaro hoy de la política. Sí, independientemente de eso, nos ha dado muchas alegrías con sus canciones. Sin lugar a dudas. Somos peronistas, pero no somos sordos. Bien. Algo parecido de lo que dijo el Campo Nacional Popular sobre Jorge Luis Borges. Será gorila, pero nosotros no somos ciegos. Sí, por supuesto. Y sabemos leer. Claro, podemos leer. Y no somos como ellos, somos, o deberíamos intentar ser mejores. 15 y 17, Hernán Lucero con nosotros en el disco. Su voz suena así. Vienen los morenos con el tambor, vienen por la bajada bailando al sol, de un modo particular, con el verso más cantor, ahogando las penas siempre con el alcohol.
de San Telmo el repique mi corazón va celebrando el rito a media voz. Los barrios de la ciudad, las sombras del bodegón, se van encendiendo al ritmo del milongo. Con la melancolía y con la tristeza del candombe que añora la libertad, voy buscando la senda de la belleza, una canción que mate la soledad. Oh, oh, oh. Ya vienen las morenas con el tambor, vienen bailando al ritmo de una ilusión, de un modo tan singular, con paso tan seductor, calmando las penas siempre con la canción. Piano chico repique mi corazón, va celebrando el rito a media voz. Los barrios de la ciudad, las sombras del bodegón, se van encendiendo al ritmo del milongo. Con la melancolía y con la tristeza del candombe que añora la libertad, voy buscando la senda de la belleza, una canción que mate la soledad. Oh, 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 ah, baile de los morenos, Tocutumbamba, baile de los morenos, Tocutumbamba, 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 ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio? El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Y 25 ahora la versión de la riojana Bruja Salguero de un clásico del repertorio del folclore comprometido argentino de los salteños Daniel Toro y Ariel Petrocelli, Cuando tenga la tierra. Buena canción para pensarnos un poco ahora, ¿no? Sí, seguirnos pensando, me parecía, Carlos, seguir pensando, porque bueno, en la tarea de política de legislar, ¿no? En ese poder legislativo que a tantos nos apasiona desde hace mucho tiempo, también están los sectores de la sociedad que responden a esa buena política, digo, más allá de que quien haya que cumplir esas leyes esté dando una vergüenza internacional hoy por hoy, ¿no? Pero digo, en los marcos legislativos que organizan a una sociedad, la participación ciudadana engrosa y robustece la democracia, ¿no? En el sentido del acceso al conocimiento y también a los derechos que se amplían o se cercenan a partir de esos marcos, ¿no? Como contrapartida, la no participación ciudadana adelgaza y apelmaza a la democracia. Por supuesto, y también la conciencia y el enterarse y el saber. Por eso, hoy quería invitar a Matías Oberlin, que está acá con nosotros. Matías, gracias por venir. No, gracias a vos, Marina, Carlos, al equipo técnico, a la audiencia, un gusto saludarlos. Es un placer y una honra que estés acá porque te sigo hace bastante. Le contaba a la gente más temprano que sos doctor en Historia y magíster en Estudios Culturales de América Latina, y que también sos uno de los creadores del mapa de la extranjerización de tierras en Argentina, que se elaboró junto al Observatorio de Tierras. Quedamos todos los argentinos y las argentinas, a partir de que la sesión no se podía hacer porque jugaba Argentina contra
era Inglaterra, ¿no? Y desplegaron la sábana. El trapo con las Malvinas son argentinas, que digo que la característica de malvinización de la sociedad argentina también viene de lo que se llamó la década ganada, creo yo, por políticas que concientizaron a partir de la cultura y la divulgación sobre la soberanía nacional. Y vos te ocupaste, a partir de que se quería extranjerizar por tercera vez la Argentina, de divulgar que la Argentina ya estaba extranjerizada en un gran porcentaje, y que por eso en el 2012 se había hecho la ley de tierras y se le había modificado además la ley de manejo del fuego, porque evidentemente somos un país octavo en extensión, ¿no? Y en anchura, y que evidentemente tenemos riquezas muy tentadoras para los grandes imperios colonizadores. Entonces, en el mapa que construyeron aparecen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. ¿Qué significa realmente que un territorio estratégico deje de estar bajo control nacional, y dónde termina una inversión extranjera legítima y empieza un problema de soberanía? Qué buena pregunta. Bueno, lo primero que hay que decir es que, yo vengo aclarándolo en varias entrevistas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la extranjerización, cuando nos referimos a extranjerización, nos referimos siempre a un proceso por el cual grandes capitales, grandes grupos de inversión, incluso magnates, compran una porción del territorio y la controlan desde afuera, ¿no? Eso es lo primero que hay que señalar. Jamás nos referimos al fenómeno migratorio, ¿no? El ejemplo de Benetton o de Joe Lewis, estamos compartiendo con la audiencia uno de los mapas de la extranjerización de nuestro territorio. ¿Qué ves ahí cuando verás el mapa de la extranjerización? Bueno, nosotros cuando creamos este mapa, que lo creamos el 10 de diciembre del año pasado, lo lanzamos, porque el gobierno intentó derogar la ley de tierras, que es una ley que se crea en el año 2011 para ponerle un límite al proceso de extranjerización, justamente este proceso de compra por grandes magnates o empresarios, porque es un problema que se profundiza bastante en los 90 y continúa en los primeros años 2000, hasta que en el año 2011 tomamos conciencia como sociedad y se vota una ley con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y casi por unanimidad en la Cámara de Senadores, con un solo voto en contra, ¿no? Esa ley fija un conjunto de límites a ese proceso de extranjerización. Entonces el gobierno apenas asumió, intentó derogarla con el DNU 70, que fue frenado por un amparo de los excombatientes de Malvinas, ¿no? Como todo esto va confluyendo casi como en un cuadro, como en un punto de fuga, ¿no? Intentaron volver a avanzar. El 9 de diciembre Adorni, el ex jefe de gabinete, el fugaz Adorni, anunció en una conferencia de prensa que iban a avanzar con la extranjerización de tierras y con la modificación de la ley de manejo del fuego. Y nosotros como investigadores todos nos dedicamos a temas de acceso a la tierra, a la estructura agraria en Argentina, pero no al problema de la extranjerización en sí, pero nos preocupaba. Entonces veníamos juntando información respecto a la extranjerización y teníamos los datos y lo veníamos procesando de a poco. Entonces decidimos crear una herramienta ciudadana que democratizara la información. El día 10 de diciembre, un día después de la conferencia de Adorni, creamos este mapa de la extranjerización. En el mapa se ve, por ejemplo, que las Malvinas están todas en rojo, son completamente extranjeras o usurpadas por el imperio inglés en su momento, ¿no? Sí. Los otros territorios que están en rojo, es decir, que presentan la extranjerización de la tierra en un modo alarmante. ¿Cuáles son ahí? Sí, bueno, justamente ahí lo que pasó cuando colocamos en el mapa es que aparece esto. Hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, que eso es más o menos la superficie de Santa Fe en términos de dimensiones, como si hubiéramos perdido soberanía sobre una provincia, o en términos, si lo queremos ver futbolístico, el tamaño de Inglaterra, ¿no? En términos de países europeos. Pero el problema de las 13 millones de hectáreas es que no representan un porcentaje elevado del territorio nacional. O sea, por la ley de tierras se podría extranjerizar todavía 26 millones de hectáreas más sin correrle ni una coma. Entonces ahí aparece la pregunta de por qué el gobierno desde el día 1 estaba queriendo derogar la ley de tierras. Y la respuesta está en ese mapa, porque el mapa pinta con una lógica de semáforo: en verde los que están por debajo del promedio nacional del 5%, en amarillo los que están por encima del promedio, se levantan el promedio, entonces ya hay que mirarlo de una manera preocupante, y en rojo los que superan el límite fijado por la ley de tierras. Más del 15%. Más del 15%. ¿Y cuáles son, si los verbalizas? Esos son 36 puntos rojos que aparecen en el mapa. Cuando uno los mira así a simple vista, lo primero que puede detectar es que están todos ubicados en zona de frontera, en su gran mayoría en zona de frontera, en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, en el límite con Paraguay o con Brasil, a lo largo de la principal cuenca fluvial de nuestro país, la vía troncal navegable, que es la mal llamada hidrovía del Paraná, o en zonas ricas en hidrocarburos, en agua o en minerales críticos. Ninguna casualidad, digamos. Ninguna casualidad en la distribución territorial de esos 36 puntos. Y sobre esos 36 puntos es sobre los que, al fin y al cabo, el gobierno quería seguir aumentando la extranjerización, seguir aumentando la presión sobre esos territorios. Por eso el mapa terminó siendo casi una respuesta al gobierno en términos que ellos planteaban. La ley de tierras no permite la llegada de inversiones.
mira, todavía hay 26 millones de hectáreas que se podrían extranjerizar. No, ¿y qué pasa también? Digo, eso como decía Carlos, Luis, Benetton, digamos, capitales extranjeros o magnates que están fuera y compran nuestra tierra, pero ¿qué pasa con los Brown Menéndez o con los latifundios, digamos, que pertenecen concentradamente a una familia argentina, por más que sea nacional, y que tampoco genera soberanía porque lo que hace es fugar esos dólares que gana al extranjero? Y entonces acá todo me llena de curiosidad, porque conocimiento me produce mucha inquietud y curiosidad, pero ¿por qué la discusión sobre la tierra queda reducida a un marco económico, una cuestión jurídica, cuando estamos hablando de poder, ¿no? Porque ¿dónde se produce, para quién y bajo qué modelo de país? Sí, es que la tierra para empezar, es un bien escaso, ¿no? La CGT sacó un comunicado, la Iglesia sacó un comunicado, los dos en una línea muy interesante en términos programáticos, si se quiere. Los dos dicen, la tierra no es una mercancía, ¿no? Y la Iglesia tiene toda una tradición en esa discusión. Por ejemplo, recuperan la idea del destino universal de los bienes o la función social de la propiedad. Bueno, la CGT también retoma eso en ese comunicado. La tierra es un bien que no se puede reproducir, no es una fábrica. Yo no puedo poner no se fabrica, un pedazo de tierra al lado de otra, ¿no? Es un bien escaso y necesario para la vida. Entonces, como sociedad, en términos de soberanía, deberíamos discutir qué se hace con la tierra. Actualmente el debate entró por el lado de la extranjerización, pero como bien decís vos, Marina, el problema de la concentración de tierra es un gran problema que tenemos como país, ¿no? Hay muchísima concentración de tierras. El último censo agropecuario, por ejemplo, da un dato muy interesante, que hay 863 explotaciones, que esto no quiere decir necesariamente propiedad, porque puede ser posesión, pero digo, 863 explotaciones que tienen más de 20.000 hectáreas, que suman más territorio que toda la provincia de Buenos Aires. O sea, hay 863 unidades que son controladas, incluso pueden ser menos dueños todavía, que controlan más territorio de la provincia de Buenos Aires. Y basta recordar que es constitucional en la Argentina, es decir, que los latifundistas son un fenómeno argentino, prácticamente. No hay latifundios en Estados Unidos. La Constitución estadounidense no permite que un Benetton se compre 900.000 hectáreas, ni los Menéndez Betty, ni los Peña... Brown Menéndez. Primero eran los Brown Menéndez y después los Menéndez Betty. Son dos ramas distintas. La de Brown es la familia de Marcos Peña. Peña Brown. Sí. Pero no, eso le ponía como ejemplo. Debe haber un montón, digo, de gente apropiándose de la Argentina y que no puede decir después la palabra patria, o que el trapo de la selección le parece una forma vulgar. Se dio un caso muy particular. Hace poco se conoció el caso, me imagino que se enteraron, de un pueblo entero que se compró en La Rioja, 200.000 hectáreas, que es uno de los antecedentes clave para la ley de tierra del 2011, que eso se frena en la justicia. Bueno, eso pasa todos los días. El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene una empresa que se llama Sacha Rupasca. Los invito a googlearla. Sacha Rupasca, que compró 15... Con un nombre quechua. Con un nombre quechua. Que compró 15.000 hectáreas en Santiago del Estero con un pueblo adentro. Y hay un conflicto de tierra muy importante hace ya casi 10 años, porque hay adentro un pueblo, ¿no? Toto Caputo, el del Carry Trade, el de la timba. Toto Caputo, el del Carry Trade, el de la timba. Si hay algo constitucional en la formación... El de compra campeón. Compra campeón y saca la dólar del colchón, campeón. Del Estado argentino es el avance del Estado argentino sobre las tierras de los pueblos originarios, sobre todo en la Patagonia, pero no solo en la Patagonia, ¿no? Así es. Bueno, por ejemplo... vemos ahí un montón de cosas, como por ejemplo que el bisabuelo de Patricia Bullrich fue el agrimensor contratado por Roca para mesurar las tierras que luego iban a quedar en manos de los que apoyaron la cruzada. Así es. Yo creo que la discusión sobre la ley de tierras, que es exclusivamente sobre la extranjerización, porque lo que está en riesgo ahí sobre todo es la soberanía, y esa discusión entra porque además hay datos concretos que son públicos a través de informes que nosotros pedimos y que los colocamos en un mapa, obliga a la sociedad a tomar el toro por las astas, a discutir un problema que es un problema serio, ¿no? No podemos construir un país si no discutimos la cuestión de la tierra, ¿no? Seriamente, ¿no? Y eso implica retomar incluso una tradición que ya existe, digamos, ¿no? El peronismo ha hecho un montón por el tema de las tierras, por más que no exista en el folclore peronista. El Consejo Agrario Nacional, por ejemplo, fundaba colonias agrícolas, hubo expropiaciones a los Pereira Iraola, el Parque Pereira Iraola, Perón lo expropia a una de las familias más poderosas del territorio nacional para construir un parque de los derechos de la ancianidad, ¿no? Y el golpe en 1955 le devuelve el nombre de los Pereira Iraola, pero no se anima a sacar esas tierras porque es un parque que utilizamos todos los que vivimos por esa zona para ir a tomar mate, para ir a comer un asado, para disfrutar con la familia.
hay que volver a discutir la función social de la propiedad. Y eso estuvo en la Constitución del 49. A esa Constitución hay que volver, gente. Así es, y fue derogado justamente por un golpe militar. Me parece que ahí hay una de las claves donde el peronismo debería abrevar para empezar a pensar la salida, ¿no? de este... O los sectores populares, o más amplio que el peronismo incluso, ¿no? Más amplio porque el peronismo tiene que repensar a los líderes provinciales del peronismo que son terratenientes. A montones. A veces sí, ¿no? Eso está bueno cuando decís que volver a las bases, ¿no? Digo, a repensar todos la distribución de la riqueza, que es un poco por la puja de la doctrina peronista. También estuvo el Estatuto del Peón Rural, ¿no? En conjunto también a lo que vos decís de ocuparse de las tierras, que sea primero para los argentinos, pero no para que se concentre en las manos de Toto Caputo la provincia entera de Santiago del Estero. Claro, porque Toto Caputo es argentino. Claro, por eso te digo. Entonces, no estaría ocurriendo una extranjerización de la tierra, sino... Aunque tenga su dinero afuera, ¿no? Tiene su dinero afuera, pero claro, como ministro de Economía se la está jugando por él y para él y sus amigos, eso no hay duda, y su hermana tal vez, y su otro hermano, y tal vez, según lo que planteábamos recién, ¿no? El impulso que ha tenido este gobierno, las 3 veces que ya intentó y no ha podido todavía aprobar una ley que extranjeriza un porcentaje más de la tierra que ya está extranjerizada. ¿Quiénes son los sponsors? ¿Quiénes son los que le están pidiendo al gobierno apróbame una ley? Porque no es el cuño propio del gobierno solamente, sino qué intereses van a ser beneficiados si se aprobara una ley así. Sí, yo creo que los intereses que se verían beneficiados, ¿no? Los que presionan, en realidad tienen que ver con una etapa particular del desarrollo capitalista, ¿no? No me quiero poner en historiador, pero bueno, Hobsbawm señala lo de la era del imperio, ¿no? El imperialismo como fenómeno, es un fenómeno... El historiador inglés Eric Hobsbawm, digo, sí, porque es importante esto. Sí, el historiador británico, ¿no? Y él señala que la era del imperio, al fin y al cabo decía, Lenin tenía razón cuando señalaba que el imperialismo es un fenómeno económico, ¿no? Porque se suele decir que el imperialismo es un fenómeno ideológico, político, cultural. Es económico. Es sobre todo económico y tiene que ver con la concentración económica de grandes empresas que pueden desarrollar un margen de ganancia particular en una etapa particular del capitalismo y se disputan el mundo. Así lo hicieron en 1880 cuando se dividieron África y Asia. En este contexto particular del desarrollo del capitalismo, lo que ven es recursos escasos en nuestro territorio que están buscando para pegar ese salto de reproducción ampliada del capital, ¿no? Marx no lo vio porque no vivió lo suficiente, pero este estadio del capitalismo es un estadio de capitalismo de rapiña. Sí, de capitalismo de rapiña, de división del mundo, digamos, ¿no? De repartija del mundo. En vez de redistribuir la riqueza, se están redistribuyendo el territorio, digamos, ¿no? Así es. Vieron que la Iglesia y el peronismo incluso han trabajado siempre bajo la idea de que puede existir un capitalismo con derechos humanos, un capitalismo noble, un capitalismo que cuida a los trabajadores. Capitalismo con inclusión. Sí, claro, sin notar que en el fondo hay una cosa que es contradictoria, que el capitalismo, con su objetivo de reproducir el dinero meramente, se convierte en salvaje cuando más dinero necesita. Sí, el capitalismo sin ningún tipo de regulación, bueno, conduce a este tipo de escenario donde lo humano desaparece, ¿no? Y entonces no importa si viene una empresa minera y te contamina una napa de agua y con eso se muere una comunidad de bajos, se enferma, ¿no? Por eso digo, hay que recuperar la idea de la función social de la propiedad. El Estado tiene que poder intervenir frente a esas situaciones, tiene que poner el territorio a disposición del pueblo, porque al final de eso se trata la soberanía y de eso se trata construir un país, ¿no? Es impensable que en este país haya gente que viva sin un techo, que viva sin poder acceder a un pedazo de tierra para poder trabajarla. En un país con estas dimensiones, con esta capacidad que alimenta a 400 millones de personas en el mundo, hay gente que se muere de hambre. No, es una cosa ignominiosa. Es realmente una ignominia. Matías Oberlin está hablando, es historiador y magíster en estudios culturales de América Latina y además creador de uno de los creadores del mapa de extranjerización de tierras junto al Observatorio de Tierras. Me queda 1000 preguntas por hacerte. Qué bueno esto, la tierra en función de la sociedad, ¿no? Y la sociedad defendiendo su propia tierra, sabiendo que en algún momento, tal vez, si concientizamos a la sociedad y a la amplitud de los sectores, puede entender que la tierra es primero para quien la trabaja, digamos. Porque además uno tiene que consumir lo que produce, pero primero necesitamos producir, porque si no, no hay consumo. Entonces, ¿quién captura esa renta, no? Que siempre históricamente es una cuestión de poder y no tanto por ahí marco jurídico, pero en esta labor que te pusiste al hombro para construir, el sacar esos artículos de esta ley imposible y que quedara esta paparruchada, me pregunto ahora, ¿no? Que va a diputados, porque obtuvo la media sanción, pese a esa
sacar el capítulo de la extranjerización de la tierra y también la modificación a la ley del manejo del fuego, ¿cómo pensás de cara al futuro que se va a dar el debate en diputados, contándole a la gente también, Matías Oberlin, que fue de orfebrería, de ingeniería, lo que fue el despertar social de esta conciencia para defender nuestro territorio y por ende la soberanía? Sí, yo creo que la sociedad argentina, o sea, el gobierno quedó muy expuesto con esta ley, ¿no? Quedó demostrado que la verdadera grieta, si querés, en este país es entre los que aman este suelo y los que quieren venderlo, digamos, ¿no? Porque después nos juntamos todos, por más que pensamos distinto, por más que unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, salimos todos a la calle, las movilizaciones fueron masivas en todos lados, me están llegando videos de todas las provincias. Coqui Capitanich, Malena Pichot. Sí, ¿no? Todavía más amplio podríamos pensar. Bueno, más amplio, a ver, poneme otros ejemplos. No se me ocurre ahora, pero digo, hasta Villarroel dijo que iba a votar en contra de la ley. Male Pichot, ahí estamos. Sí, o Guado de Pedro Villarroel. Y Miriam Bregman, si querés ponerlo más en el extremo, digamos. Hasta Tini Stoessel, por ejemplo. Claro, Tini Stoessel, Coqui Capitanich. Todos, pero porque al fin y al cabo lo que estaba en peligro era la patria. Y eso quedó expuesto, yo creo que es un punto de inflexión la derrota del otro día del gobierno. Por más que la ley haya pasado de una manera muy burda, porque la movilización empezó a las 12 del mediodía. Yo salí a las 12 del mediodía, había 1.500 heridos, ¿no? Y de prensa 20, ¿no? Sobre la brutal represión de Monteoliva, Bullrich y Jorge Macri, que eso tiene responsables, y tampoco ni punitivismo judicial de este poder judicial que les garantiza impunidad a los represores. Ni los medios hegemónicos mostrando a un comisario de civil disparando un arma, por ejemplo. Hoy ya sabemos el nombre, etcétera, pero por un laburo de búsqueda y difusión de los que no debían estar para eso debían hacerlo los integrantes de la justicia o los medios de comunicación de masas que excluyen este asunto. Sí, y hubo 7 horas de represión. La marcha empezó a las 12, a las 5 de la tarde empezaba a salir la gente del trabajo y venían columnas enormes de gente, ya habían armado como un embudo para reprimir, y yo volví a pasar a las 12 de la noche por la plaza y seguían reprimiendo. Hubo 7 horas de represión seguidas. Estuvieron cazando gente cuando ya las grandes columnas de los gremios se habían retirado por toda la zona, y la votación fue entre gallos y medianoches, casi a las 2 de la mañana, de lo que quedaba de la ley, ¿no? Mayans, en el último momento antes de la votación, el senador Mayans le dijo irónicamente al señor que habían puesto ahí a manejar la sesión, a Bartolomé Abdala: Dios mío, la ignorancia de todo que tiene el tipo, y está ahí y cobra 120 millones de pesos, no, 12 millones de pesos por mes, 120 cada 10 meses, etcétera. ¿Por qué no terminamos con la payasada? Le dijo muy irónicamente. Vayan, retiren todo, porque votar lo que ha quedado, que de 6 puntos ha quedado 4 y medio. No les gusta mucho el laburo en comisión ni la labor parlamentaria, tuviste, ¿no? La suerte de ir ahí, conocerle en la antesala, digamos, ¿no? La suerte, sí, de ir ahí, y fue impactante porque la verdad que los datos fueron movilizantes. Muchos senadores nos convocaron, empezaron a usar nuestros informes para poder... La discusión en gran parte, diría, de la línea política para poder discutir lo central de la ley fue parte de lo que nosotros veníamos haciendo en los informes desde el observatorio, ¿no? Eso nos lo reconocieron incluso los mismos senadores. ¿Y por qué haces lo que haces? Y yo estudié acá, y pude estudiar acá porque Perón hizo gratuita la universidad. No habría podido estudiar, así que cómo no devolverle al pueblo argentino lo que me dio, ¿no? Ay, me emociona, el miércoles hay paro. Es el contrato tácito que debería tener la ley de financiamiento universitario. Perdón, pero es el contrato tácito que debería tener cualquiera que estudió en la universidad pública, con el rigor y la calidad de las universidades públicas, los secundarios y las primarias. Es decir, yo tengo todo esto, me dieron todo esto, los obreros que trabajan en la construcción y tienen trabajo en la construcción pagaron impuestos para que yo, a su vez, pueda estudiar, le debo algo. Exacto. Porque el emprendedurismo, digamos, la versión capitalista de lo que es progresar, suele transmitir la sensación de que esto me lo gané solo, viejo. Yo me pelé el culo, estudié un montón, mis viejos no tenían con qué, pasé hambre, qué sé yo, y ahora me llegó el momento de recaudar a mí. No es así el pacto que se constituiría para cada egresado de la educación pública en la Argentina, ¿no? Así es un país maravilloso en eso, y en eso creo que es una devolución de todo lo que hizo el pueblo argentino en mi formación. Y con respecto a lo de la ley, yo creo que, para no perdernos de esto, la ley quedó muy trunca, pero sigue siendo peligrosa, ¿no? Porque quedaron 2 capítulos muy peligrosos para el país. Uno es el de desalojos express, ¿no? Todo el tema de los inquilinos, ahí Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, lo está diciendo muy bien. Yo creo que hay que acompañar, hay que volver a construir una movilización muy grande para derrotar este proyecto
en su totalidad, el gobierno ya, insisto, ya quedó expuesto. Y el otro capítulo también es muy nocivo porque erosiona las capacidades del Estado para declarar algo de utilidad pública. Por ejemplo, si quiere construir una escuela, una ruta, un hospital, lo vuelve casi imposible, porque hace pagar ese territorio en el que quiere construir una ruta, una escuela o un hospital, lo hace pagar al costo, al valor comercial, cuando por lo general se tributa al valor fiscal, y pagando lucro cesante. Les doy un ejemplo muy claro que me parece que es muy revelador. Nosotros en el informe, en el sexto informe, mapeamos una zona de Neuquén, Lácar, donde mostramos que hay estadounidenses... ¿Dónde está el lago Lácar? Lago Lácar, el 50% de la tierra está extranjerizada, y mapeamos cómo hay estadounidenses... Perdón, ¿el 50% de la tierra? Sí, la mitad de las tierras, más de la mitad de la tierra está extranjerizada. Lagos. El lago Lácar. ¿Y sabemos esos extranjeros de dónde son? Bueno, gran parte son estadounidenses, y mostramos en un informe una muestra, ¿no? Para muestra falta un botón, dicen. Bueno, mostramos cómo controlan los dos lados de un río, el río que separa Lácar de Coyoncurá, controlado por capitales estadounidenses. Pero debajo de eso, también lo ponemos en el informe, hay un pequeño lote de 167 hectáreas, que no es tan grande, que está a la salida de la represa de Alicurá, sobre un río. Son 167 hectáreas, está controlada por Compañía de Tierras Sudargentina, que es Benetton. Vi en un montón de informes periodísticos durante mucho Benetton, tiempo. el que cuida tu lago, Carlos, es Benetton. Donde en sus tierras mataron a Santiago Maldonado. Vi una presión mediática muy grande durante los años del kirchnerismo en el poder, con Jorge Lanata a la cabeza, por ejemplo, por el problema de los chinos. Las bases chinas, el futuro de la Argentina, qué sé yo. Nunca vi informes sobre que el lago Lácar, la zona del lago Lácar, tiene la mitad de dueños estadounidenses. Sí, es increíble. Pero termino el ejemplo porque me parece muy potente. Después te quería preguntar, ¿hay territorios chinos en la Argentina? Los chinos, por lo general, hay territorios controlados por chinos, pero tienen por lo general, tienen otra forma de posesión de la tierra, que es una posesión a través de una concesión, o sea, no es una propiedad. Los chinos no son los principales propietarios. Los principales propietarios son los estadounidenses en nuestro país, seguidos por los italianos y los españoles. Entre ellos tres tienen la mitad de las hectáreas extranjeras. Los italianos, Estados Unidos, España e Italia. Los italianos son Benetton y uno más, porque ya con lo que tiene Benetton alcanza 900.000 hectáreas. Recuerden que la capital federal tiene 20.000 hectáreas y Benetton tiene 900.000 en la Patagonia, ¿no? Sí, es una locura. Pero quería terminar el ejemplo porque me parece sustantivo para entender qué es lo que está en juego en Diputados. Ese lote que está a la salida de una represa, sobre un río de 167 hectáreas, que es dimensión importante, es chica comparada con los otros lotes de los estadounidenses, controlada por Benetton. ¿Sabes cuánto paga de impuestos? 8.000 pesos. Nah. 3 sachets de leche le aporta al fisco neuquino. Imagínate si Neuquén quisiera recuperar ese lote que está sobre un lado de un río, a la salida de una represa, para, por ejemplo, desarrollar un proyecto productivo, porque el agua es un recurso escaso, la tierra es un recurso escaso. 8.000 pesos. Imagínate las inversiones que hará Benetton sobre la política neuquina para que a nadie se le ocurra, ¿no? El otro asunto es cómo mantiene esa situación. Imagínate la inversión que hará en dinero Benetton para que nadie toque los temas en los medios de comunicación. Imaginémonos. Nos está escuchando el zapalismo, los neuquinos y también Rolo, ¿no? Para entender esto y que se despabile y se despierte. Lo que me preguntaba es, en ese peligro que decís que tiene 2 capítulos, 2 artículos, la ley, está este blindaje, ¿no? Que decís que no es terreno no fiscal, que en vez de dejar de ser terreno no fiscal, para pasar a ser un terreno comercial, digamos, ¿no? Claro, en lugar de pagársele una declaración de utilidad pública, ¿no? Supongamos que quiero construir algo en ese río, a la salida de la represa, me parece importante, como lo pago por lo general valor fiscal más un monto especificado en la ley, ¿no? Pero acá te lo van a hacer pagar al valor comercial. Imagínate lo que vale ese terreno a la salida de una represa sobre un río, más el lucro cesante. O sea, lo que el abogado diga que vos perdés porque el Estado te lo esté declarando de utilidad pública. Eso es lo que dice la ley que está por tratarse en diputado, lo que quedó de la ley. O sea, no puede salir bajo ningún concepto porque perderíamos todo. Y también lo del blindaje, que es que si ellos venden es esto mismo, ¿no? Esta función pública, es difícil recuperarla. Exactamente. Entonces es muy importante eso, la movilización, estar atentos, que la ley se caiga en su totalidad, seguir construyendo esta unidad que quedó demostrada en las calles, ¿no? Que tiene un para qué, por eso es una unidad. Es unidad con la gente, es unidad en función de objetivos comunes y representatividad democrática, ¿no? Que es la libre elección, que nosotros queremos que sea primero para nosotros, ¿no? Porque, bueno, vos naciste en Mendoza, Carlos, supongo que Mendoza está bastante extranjerizada. Bueno, ese punto rojo enorme que es Malargüe también. Cuando mirás el mapa de la extranjerización, incluso distritos que son muy importantes para la industria del vino, recién buscamos Maipú, Lanús, Maipú, San Rafael,
en Luján, en Mendoza, están con un proceso de extranjerización importantísimo. Después la gente dice, qué lindo el vino argentino. Qué rico. Sí, está hecho en el territorio argentino. Es Malbec, sin duda, pero ¿saben quiénes son los dueños de las empresas? Pero no somos soberanos de nuestro vino, eso es lo que te quiero decir. El vino no está hecho para los argentinos. De una parte, ¿no? ¿Dónde gastan estos muchachos el dinero que ganan con el vino que vos tomás y lo comprás en el supermercado? Es buenísimo el vino, pero ¿quiénes son los dueños y a dónde va el dinero? No va a las carmelitas descalzas. ¿Crees que, bueno, la verdad que es muy interesante escuchar a Matías Oberlin y muy importante la divulgación científica también para conocer nuestro mapa, porque bueno, viste, también el porteñocentrismo hace que nosotros perdamos perspectiva federal. ¿Y qué nación se puede construir a partir de no conocer, digamos, el país que habitás? Tal cual. Bueno, con el proceso del mapa se dio un fenómeno muy particular. Nosotros lanzamos una botella al mar el día 10 de diciembre, lo tiramos, y los primeros que lo recogieron fueron las comunidades locales en distintos puntos del país, después los medios departamentales, los medios provinciales. Después salió en El País España la noticia, y a partir de ahí los empezaron a levantar los medios nacionales o los medios de Buenos Aires. Hubo como un proceso de la periferia al centro. Por eso me parece que se llega con toda una construcción de varios meses, ¿no? Cuando la selección sale con la bandera, finalmente es como ese punto de fuga de un cuadro que se viene construyendo hace varios meses y que viene armando realmente eso, una rebelión popular, ¿no? Para poder tumbar esa ley como había que tumbarla. La que queda diputados, ¿no? Hay que tumbar la parte que quedan diputados, que tiene estos dos puntos muy heavy y muy en contra de la Argentina. Y con conciencia, también esto debería explicar el mapa de la extranjerización, porque en algún caso hubo senadores que dijeron, bueno, no podemos votar, quisiéramos votar incluso, pero no podemos votar. Miren Misiones, en el mapa de la extranjerización. En el caso de Malargüe, hay gente para la que Malargüe, en el sur de Mendoza, la Mendoza casi patagónica, serán las leñas, o será la historia del cura ese que prohibía todo, que había un cura retrógrado que prohibía todo, o será Celso Jarque, que era un intendente del sur de Mendoza, que después fue gobernador, era un policía y fue gobernador del kirchnerismo, etcétera. Pero cuando miran el mapa hay un laboratorio astronómico extraordinario, uno de los más importantes del mundo. Deberían ver la minería, el Malargüe, los recursos naturales, el agua, el deshielo, la montaña. Entonces esa extranjerización de tierra no puede ser casualidad, como no puede ser casualidad el lago Lácar ni ninguna. No, claro, tiene un trasfondo extractivista, ¿no? Tiene un trasfondo profundamente extractivista. Y a futuro, si hay bienes que no son renovables, entre ellos la tierra, si hay agua, si hay minerales, el que compra o el que vende, porque para que alguien compre, alguien tiene que vender y alguien tiene que ofertar y alguien tiene que promocionar y alguien tiene que poner una consultora y una empresa, todo ese circuito. Podés ser Barte Venegas Lynch. Es como los que están comprando la luna. Están comprando la luna seguros de que un día iremos a la luna y necesitaríamos una colonia en la luna porque este planeta va a desaparecer. Esas son las inversiones de este tipo. Gente que no compra un terrenito de casualidad para hacer un quinchito de fin de semana, sino inversiones estratégicas. Cuando Lilita Carrió, antes de descarriar, decía, vienen por el agua. Vienen por el agua, Lilita tenía razón, pero no denuncia más, Lilita, ¿viste? No sé qué pasó con... sería una disputa entre embajadas, una embajada... Lilita no denuncia más y tampoco la otra que denunciaba todo el tiempo tampoco ya denuncia. Matías Oberlin. Stolbizer quería decir eso, usted. Sí, gracias. Sobre el final ya, porque estamos terminando ya el programa, me pregunto si en este nuevo estatuto del coloniaje en el que estamos sumidos en este gobierno que va contra su sociedad, pero tiene que entender que si va contra su sociedad, la sociedad irá contra él. ¿Crees que podemos zafar de colonia, patria sí, colonia no, que definitivamente vamos a ser nuevamente colonizados por este patriarcado resurgido al fragor de la ampliación de derechos de las mujeres? Perdón por si nos atañe a cierta responsabilidad. Yo creo en la grandeza de este pueblo que se ha sabido parar en los momentos más difíciles, que es capaz de sacar una bandera de una sábana cuando está absolutamente prohibido por todas las instituciones del mundo, ¿no? Me parece que... Revolucionario tiene que ser. Nosotros... Me parece que estamos en condiciones de construir lo que realmente necesitamos, que es un movimiento de liberación nacional, ¿no? O sea, me parece que en este punto particularmente ya no hay duda, ¿no? Con respecto al proyecto específico que quiere llevar adelante el gobierno, respecto al proceso de disciplinamiento, ¿no? que ha querido instalar a través de la deuda externa, la destrucción de las capacidades estatales, la entrega de los recursos naturales, estas concesiones a 30 años, a 40, 50 años a estas empresas multinacionales extractivistas, sin que dejen nada. Me parece que realmente
el industricidio, la destrucción de la mano de obra, la destrucción de los derechos laborales. Bueno, me parece que realmente el proceso que tenemos que construir es un proceso de liberación nacional, democrático, ganar en las elecciones democráticas, pero con un programa político que nos vuelva a poner de pie, ¿no? Si eso se lograra, señor guionista de la serie del futuro, señor guionista de la película que van Escucha a a Matías Oberlin. sobre la liberación nacional, no, empiecen con los trapos de la selección después del partido frente a Inglaterra. Pará, a mí liberame a Cristina, que hoy es loca de lunes a las 19, vamos a liberar a Cristina, porque yo tengo cercenado a mi libre elección de mi representatividad, de poder elegir a mi representatividad democrática, y eso por culpa de un juez que se llama Gorini, que tiene una cara que es más madera y jugaba al fútbol en el Liverpool. No, así que... no digo cómo tenga que tiene que ser la película, la serie. Empiecen por ahí, les va a quedar bien. En Mendoza, el agua la maneja Melgorod, la empresa estatal israelí, a través de irrigación, dice Jorge Berg, desde allí nos escucha. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias, Matías Oberlin. Vamos a frenar la ley en diputados, te lo prometemos, y te vamos a acompañar en lo que vayas a proponer. Ahí estaremos. El poeta mendocino Armando Tejada Gómez escribió un texto canónico para los que piensan un poco antiguo labrador, que empieza diciendo: la tierra estaba de antes, señor. Iban los ríos como niños potentes, lamiéndole el regazo, la tierna caparazón de greda, porque la tierra no pertenecía a nadie, la tierra estaba de antes. Daniel Biglietti canta A desalambrar.